Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Alvarado. Bienvenidos a la cantina, taberna de los ídolos. Y estamos en la sección Peleas Estelares de la Filosofía, en este nuestro tercer episodio dedicado a Heráclito versus Parménides. Quisimos darle una temática como de confrontación, de disputas, así con las peleas de box, ¿no? Y quedamos por anunciar quién había ganado esta contienda. Y habrá que decirlo de entrada, el ganador es Parménides, ya que Parménides ha influido notablemente en el pensamiento de Occidente, ha ejercido gran influencia sobre pensadores que también son básicos para nuestra forma de ver el mundo actual, y sobre todo es de donde Platón retoma parte de sus ideas, o prácticamente es desde donde Platón parte para crear su teoría del mundo inteligible, de su teoría de las ideas. Aunque bien cabe señalar pues que Platón complementa, de alguna manera refuta y complementa a Parménides, pero es su punto de partida, es el punto de partida de Platón. Y bueno, pues Platón es, como se dirá en filosofía, como la mayoría de los estudiosos estarán de acuerdo, pues Platón es el impulsor de... Las ideas de Platón son las impulsoras del cristianismo, y pues el cristianismo nos rige nuestra forma de vivir y ver el mundo, de hecho. Entonces es Parménides quien gana la batalla. ¿Qué pasa con Heráclito? Pues se queda en el olvido, se queda muchos siglos oculto, escondido, así como es su devenir, como la lucha de los contrarios que él expresaba, pues así un poco se queda rezagado la figura de Heráclito. Y es hasta tiempos modernos, hasta que se rescata el pensamiento de la antigüedad, que Heráclito es vuelto a ser tomado en cuenta, se vuelve a poner atención sobre él, y se descubre que hay un pensamiento genuino, hay un pensamiento interesante, y que Heráclito no estaba diciendo cosas tan oscuras como se creía, sino que estaba realmente iluminando la razón, ¿no? Las conciencias de los hombres. Pero pues posiblemente, y como se dice, Heráclito seguramente estuvo adelantado a su tiempo. Por eso es que no fue tomado en cuenta. Entonces es Parménides el que gana. ¿Hay injusticia? Pues probablemente. Vamos a repasarlo un poco más adelante. Y como quedamos en el episodio anterior de decir algunas curiosidades para esta tercera entrega, una de ellas es que posiblemente hubo una malinterpretación en una palabra cuando se tradujo del griego al italiano, me parece, el texto de, bueno, los fragmentos que quedaban de Parménides. Y es por eso que posiblemente, si se hace un estudio filosófico amplio, extenso, pues posiblemente se descubra que la interpretación que estamos teniendo de Parménides no es la correcta. Esa tarea se la dio Néstor Luis Cordero, una de las autoridades de habla hispana que trata el tema de los presocráticos. Y bueno, él hace una especie de estudio filológico y se da cuenta de que posiblemente hay algo que no cuadre con la forma en la que estamos leyendo a Parménides, y esto es porque pudo que existiera un error de traducción. La verdad es que la cuestión es algo compleja, el estudio es complejo, y aparte de filología pues trata de lógica y demás cuestiones, pero de manera resumida podemos decir que en el fragmento 6, que es donde se introduce una tercera vía de verdad, es decir, está la vía de la verdad, está la vía de la falsedad, y que hay una tercera vía que es la opinión de los mortales, y que es una cosa que ha hecho compleja la interpretación de Parménides. Ciertamente es una cosa que no tiene una sola interpretación que sea aceptada de manera general. Es esa la de la tercera vía, y es porque Néstor Luis Cordero pues se pone a cuestionar si realmente dijo eso Parménides, y en su estudio pues se da cuenta de que hay algo que no está bien en la traducción, y según su propuesta pues en realidad estamos interpretando mal, especialmente por un vocablo, un término que podría traducirse no como te apartaré de una tercera vía, sino que te enseñaré, ¿no? Eso en boca de la diosa que le está explicando a Parménides la teoría de,
la doctrina del ser, de lo que es y de lo que no es. Y pues resulta extraño como solo en ese fragmento aparece esa distinción entre tres vías. En el resto del poema, de los fragmentos que nos llegan, no tenemos otra alusión a una tercera vía. Es por eso que había cierta controversia ahí, la sigue habiendo. La propuesta de Néstor Luis Cordero pues es esa, de que en realidad no hay una tercera vía, hay solamente dos vías, y la tercera vía, si es que llega a existir, es hasta en Platón. O sea, es justamente por eso que Platón va a refutar a Parménides, porque Parménides nada más es lo que es y lo que no es, o mejor dicho, solo lo que es, porque lo que no es imposible, como vimos en el episodio anterior. Entonces en Platón puede haber una tercera vía en ese sentido, ya que Platón, más que un idealista como Parménides era un realista. Entonces los modelos que nosotros tenemos de las cosas y como las entendemos pues son de alguna manera nuestra opinión, y es como se podría ahí introducir una tercera vía, pero hasta en Platón, no en Parménides. Es una cuestión muy interesante y que da mucho de qué hablar. Aquí la resumo nada más para que quede como parte del repaso histórico, repaso filosófico entre Heráclito y Parménides. Pero sí, es la cuestión que Néstor Luis Cordero dice: ¿cuál tercera vía? Solo hay dos. Por otra parte, también me resulta muy interesante cómo uno de los discípulos de Parménides, que fue Meliso de Samos, originario de la misma región que Pitágoras de Samos, pero en este caso discípulo de Parménides, él pues va a aceptar los mismos postulados que su maestro, pero en la cuestión de el ser en el tiempo, va a ser un poco más explícito, y de alguna manera eso pudo haber perjudicado la noción del tiempo que se tenía. En Parménides, el ser no era ni será, sino que es. Esto quiere decir que el ser es superior al tiempo. El tiempo es una categoría que está contenida en el mismo ser. En Meliso no. En Meliso su aseveración es: el ser siempre fue y siempre será. Entonces esto significa que Meliso concebía al ser dentro de los límites del tiempo y no viceversa. Esto es extraordinario, es una cuestión interesante porque más adelante va a ser retomada por los pensadores romanos, especialmente por San Agustín, quien desarrolla una teoría del tiempo bastante amplia. Y pues el tiempo es un tema complicadísimo en filosofía. De hecho, es así como se llama la obra de un pensador tan importante moderno como lo es Heidegger. Y por la cuestión histórica, social, un escritor llamado George Thompson dice que Heráclito basó su teoría del devenir, de la guerra de los contrarios, en su posición social en la vida. Argumenta que Heráclito pertenecía a la clase noble de su natal Éfeso, era parte de una familia aristocrática. Y entonces él, aparte de tener dinero y buena posición económica, pues tenía posibilidades de entrar en la política. Y en ese tiempo, esto me parece que es completamente cierto, pues los griegos estaban buscando encontrarse como individuos en un estado que estaba recién naciendo, es decir, las bases de la república pues estaban tratando de asentar en un modelo teórico, pero pues esto era algo completamente nuevo, inédito para la humanidad. Entonces los griegos tenían estas nociones de libertades o de la libertad, pero no podían aplicarla satisfactoriamente en esta sociedad que realmente no entendían tanto. Y entonces la forma en la que los griegos satisfacieron su ideal de libertad fue en hacer una diferenciación no entre griegos, sino no entre griegos como tal, sino entre hombres libres y hombres esclavos. Esto justifica la esclavitud en la antigua Grecia. Y Thompson dice que Heráclito, al ser un hombre libre y de buena posición, basa su teoría del devenir en esta cuestión histórica. O sea, la lucha de los contrarios en realidad es una lucha entre los hombres libres y los
esclavos, o entre los amos y los sirvientes, lo cual es una cosa que a mí en lo particular me parece bastante exagerada, porque le está atribuyendo a Heráclito una noción muy elaborada, como lo vendría a ser la dialéctica entre el amo y esclavo que propone Hegel. O sea, George Thompson está viendo a Heráclito como una especie de Marx de la antigüedad, y yo creo que no tiene mucho fundamento, porque el modelo social estaba basado en el pensamiento y no viceversa. De todas maneras, me pareció importante agregarlo al podcast, porque a mí es algo que me impresionó y me interesó, pero creo que no es realmente o no del todo cierto. Especialmente porque al revisar cómo vivió su vida Heráclito, pues no tiene tampoco sentido. Y esta es una de las cosas que me interesa al momento de hablar de Heráclito y Parménides, su vida, la vida que llevaron ambos. Heráclito, si bien pudo haber sido de una familia aristocrática, nunca vivió de esa manera. Heráclito se dedicó a la reflexión, al pensamiento, y una vez que no fue comprendido, fue mal interpretado, pues se burlaban de él, lo excluían, le llamaban el oscuro Heráclito, y entonces él se cansó de tratar de enseñar la verdad que había descubierto a sus coetáneos, a sus conciudadanos, y entonces decide volverse ermitaño, irse a vivir solo, a encontrarse con la naturaleza. Y solo volvía de vez en cuando para jugar con los niños en el atrio del templo de Artemisa, según la leyenda. Y esto lo hacía porque los niños eran más auténticos que los adultos. Los niños se divertían como tienen que hacer los seres humanos, y no tenían pretensiones de ningún otro tipo más que encontrarse consigo mismos. Mientras que los adultos pues estaban allá platicando cuestiones pues, sociales, cuestiones de índoles que no son realmente naturales de los seres humanos. Heráclito pues fue un ermitaño que rechazaba el aspecto social, y precisamente por vivir en esas condiciones agarró una especie de infección, ¿no? Se le denomina hidropesia, y regresa muy enfermo, hinchado, porque había estado como reteniendo líquidos. Entonces le pide a los doctores de forma tanto misteriosa como solía hablar, según se dice, que lo curen, pero al no hacerlo, pues se entierra a sí mismo con el propósito de que la tierra absorbiera el agua y volviera a vivir. Y pues de ese entierro ya no se levanta. Como quien dice, Heráclito se enterró a sí mismo. Según el relato de un escritor, un historiador, que recopilaba las vidas de los filósofos antiguos, llamado Diógenes Laercio. Y de hecho aquí tengo el fragmento, es un pequeño fragmento acerca de la muerte de Heráclito, y doy lectura. Laercio dice: finalmente, fastidiado de los hombres, se retiró a los montes y vivió manteniéndose de hierbas, pero acometiéndole por esto una hidropesia, se regresó a la ciudad y preguntaba enigmáticamente a los médicos si podrían de la lluvia hacer sequía. Como ellos no lo entendiesen, se enterró en el estiércol de una boyera, esperando que el calor del estiércol le absorbiera las humedades. No aprovechando nada de esto, murió de 60 años. Cosa contraria, la vida de Parménides, ya que él sí era un hombre absolutamente social, estaba activo en la vida social y política. Se cree que Parménides participó de la legislación de su natal Elea, y que ayudó y contribuyó escribiendo algunas leyes. Entonces era un hombre con una gran vida activa socialmente. Estaba también rodeado de discípulos, él se admitía discípulos, al contrario de Heráclito, a quien no se le conoce realmente ningún discípulo. Y fundó una especie de escuela donde su pensamiento fue la enseñanza principal, y por eso es que perduró. Y esa es la razón por la cual Zenón de Elea, Meliso de Samos, entre otros, pues fueron sus discípulos. Además de eso, Parménides escribe su obra, como ya dijimos en el episodio anterior, en un tono épico, un poema al estilo de Homero y Hesiodo,
pero él mismo se pone como el protagonista, es decir, Parménides mismo es el protagonista de su obra épica, y es a él a quien la diosa le revela la verdad, la única verdad, la verdad de las cosas, el ser. Esa cosa oculta para todos los demás es revelada a Parménides. Entonces, ya que se consideran todos estos aspectos de su vida, pues parece más sincera la forma en la que Heráclito estuvo viviendo. No tenía tantas pretensiones, no tenía tanta simulación. Y en este momento, lo que puedo decir es que me parece injusto que Heráclito haya sido menospreciado durante mucho tiempo y de alguna manera lo siga siendo gracias a interpretaciones erróneas como las que daba Platón, y que el mismo Parménides pues haya sobrevivido tanto cuando sí dijo algo importante, pero de alguna manera era fruto del pensamiento de su época, y tiene un grandísimo mérito Parménides, y las circunstancias han hecho que Parménides sea más relevante en el pensamiento, a pesar de lo que ya dijimos de Platón. Pero bueno, en este momento realmente yo puedo decir que me agrada más Heráclito, no solo por el contenido de su doctrina, sino por la forma en la que llevó esta doctrina en su propia vida de forma fáctica. Si bien sigo leyendo sobre estos temas, sigo informándome, siempre hay posibilidades de aprender más, pero hasta el momento tengo este punto de vista. Pues cuando empecé con este trabajo tenía más afinidad por Parménides, y ahora me decanto más por Heráclito. Eso sería pues lo que de momento puedo decir de Heráclito versus Parménides. Si bien hay cosas que es necesario seguir reflexionando sobre estos temas, y es como la filosofía a través de la historia siempre ha sido vista desde un punto de vista unitario, y no solo la filosofía sino la historia en general existe desde un punto de vista unitario, y es por eso que nos han llegado el pensamiento de estos grandes hombres, pero como si fueran las cátedras indispensables para vivir. Eso es algo que se ha cuestionado en los últimos años, las últimas décadas. Hay una visión unilateral de las cosas. Esto, pues la religión ha contribuido a que veamos las cosas así. El cristianismo especialmente, como ya dije. Pero la historia también tiene una visión unívoca de las cosas. Tenemos la noción de que hay una verdad, tenemos la noción de que hay una razón. Y todo esto tiene que ver con la forma en cómo Parménides enseñaba su doctrina. O sea, este es el contenido de Parménides. Cuando en realidad, si somos un poco más sinceros, pues veremos que el mundo no es un juego de mesa que venga con un instructivo. El mundo es una cosa absolutamente compleja que escapa a nuestro razonamiento, y no hay una visión unívoca de nada. O sea, la historia es un devenir de cosas, un montón de elementos. Entonces sería más adecuado quizás ver la historia y todo de una forma plural, no unitaria. Y esto se asemeja en el fondo más a la doctrina de Heráclito que a la de Parménides. Pero bueno, como dije, este tema pues es amplio y realmente ya tenemos algunos podcasts. Este es el tercero en el que lo revisamos, con lo cual considero que está bien dejar la cuestión aquí, pero pues nunca está de más reflexionar sobre estas cuestiones un poco más a fondo. Ya para finalizar, quisiera dejar una breve bibliografía acerca de las obras que estuve revisando a lo largo de estos 3 podcasts, y algunas obras que servirán de introducción para el estudio de Heráclito y Parménides. De entrada pues tenemos el libro de George Thompson, Los primeros filósofos, es donde habla de la vida social de ellos. Tenemos el artículo de Néstor Luis Cordero, que se llama Acerca de la inexistencia de una tercera vía de investigación en Parménides. Este viene incluido en el tercer tomo de Los filósofos presocráticos de la revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Realmente este es un texto muy difícil de conseguir y es inédito.
es decir, simplemente se encuentra en esa edición. Afortunadamente me lo trajeron un amigo desde Buenos Aires y es por eso que lo tengo. Si a alguien le interesa, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales y lo podremos compartir. Tenemos, de Nietzsche tenemos las obras que citamos anteriormente, los filósofos preplatónicos y la filosofía en la época trágica de los griegos, igualmente de Heidegger. Tenemos un texto de Parménides, así se llama. Estas serían como lecturas más especializadas. Platón pues obviamente menciona a ambos. En Parménides, en el texto homónimo, así se llama el diálogo. Y de Heráclito pues hay diversos diálogos, pero especialmente en el Crátilo. Y como introducción tenemos a Comfort, antes y después de Sócrates, Rodolfo Mondolfo, Heráclito, textos y problemas de su interpretación, y a Jean-Pierre Vernant con los orígenes del pensamiento griego, aunque también se puede revisar la historia de la filosofía griega de Guthrie. Son 2 tomos. Y bueno, pues sin más por el momento, les agradezco haberme escuchado, haberme acompañado en estos 3 podcasts dedicados a 2 figuras que para mí son muy importantes en la filosofía y que creo que son necesarias de revisar antes de entrar en temas más complejos, más modernos, porque son la base del pensamiento. Sin más, pues nuevamente les agradezco, los invito a que se pongan en contacto con nosotros en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, aparecemos como La Cantina Podcast y estamos también en todas las plataformas de podcast. Tenemos diversas secciones, así que esperamos que estén al pendiente de nuestros audios. Esto ha sido Heráclito versus Parménides. Yo soy Sergio Alvarado. Gracias y nos encontramos pronto.